Bienvenidos al primer episodio de Ser de Grandes. Hoy estuvimos hablando con Alejo Pérez de la Hoz, médico cardiólogo del Hospital de Clínicas, docente universitario en la UBA y UCA, y una persona que me ha inspirado mucho durante mi carrera. Elegí traerlo a Alejo como primer entrevistado porque pienso que representa muchas ideas que fundaron este podcast. En la charla van a escuchar a una persona que ha elegido sacrificar mucho por trabajar en línea con sus valores. Alejo me cuenta cómo fue cambiando su mirada de la medicina a medida que avanzó su camino, y cómo viró desde un enfoque cientificista a una mirada mucho más social, cercana al paciente y sin dejar de lado el rigor científico. Mis charlas con Alejo siempre fueron así como las escuchás acá, fluidas, multitemáticas y con el humor como componente imprescindible, sobre todo cuando hablamos de cosas serias. Entre otras cosas, esta vez charlamos de sus viajes al Chaco con la comunidad wichí y el impacto que eso tuvo en su forma de ver la medicina, la familia como ancla en su vida, la literatura como terapia, el burnout como consecuencia de no dar el brazo a torcer en un sistema que tiene mucho por mejorar, sus desafíos como docente de una generación distinta a la suya, hasta terminamos hablando de la felicidad, religión y el sentido de la vida. Para mí fue un placer tenerlo a Alejo como primer invitado. Admiro su capacidad de reírse del mismo a pesar del claro esfuerzo y a veces sufrimiento que le provocan las situaciones de su entorno laboral. Aunque él nunca lo vaya a admitir, fue una inspiración para varias camadas de alumnos que pasamos por sus aulas, y continúa siendo un ejemplo para médicos que recién estamos arrancando nuestro camino, como yo. Por último, quiero leer la frase completa de Rousseau que Alejo menciona a medias en la entrevista, para que la tengas presente cuando la escuches. Dice: si se indaga en qué consiste precisamente el mayor bien de todos, que debe ser el fin de todo sistema de legislación, se hallará que se reduce a estos dos objetos principales: la libertad y la igualdad. En cuanto a la igualdad, no hay que entender por esa palabra que los grados de poder y de riqueza sean absolutamente los mismos, sino que, en cuanto a la riqueza, que ningún ciudadano sea tan opulento como para poder comprar a otro y ninguno tan pobre como para verse forzado a venderse. Muchas gracias por estar acá. Espero que disfrutes de la entrevista. Formalmente, muchas gracias por estar acá, Alejo. Para mí es un honor tenerte. Qué exagerado. No, en serio, durante la carrera para mí fuiste un mentor muy importante y simbólicamente me parece que está bueno arrancar este podcast, que lo hacemos con muchas ganas con vos, así que gracias por estar acá. No por nada, a mí me encanta, pero siempre me parece que exagerás en torno a esto. Pero bueno, vos sabés que me divierte la idea de que hagan un podcast sobre cosas así, que le lleguen a la fibra a la gente, digamos. Buscar gente que le gusta cosas o eso me parece genial. Así que voy a evitar quejarme. Quejate todo lo que quieras. Arranco con la primera pregunta, que es, si te acordás cuando eras chico, ¿qué querías ser de grande? Qué difícil. La primera respuesta sería que no me acuerdo. Debo haber querido ser todas esas cosas típicas de niño, ¿viste? Astronauta, bombero, en algún momento las debo haber recorrido todas. Y después, en una época, ya no de chico, de adolescente, me imaginaba abogado. Miraba muchas series de abogado, ¿viste? Me gustaba todo eso, porque me gustaba el concepto de justicia, y un día decidí que el derecho en la Argentina y la justicia son dos cosas que a mí me resultan muy distintas. Entonces se cayó la abogacía, siempre me gustó la biología, y la medicina se me hacía un idioma diario. En mi casa se hablaba todo el tiempo de esto y me gustaba, me llamaba la atención y nada, decidí que iba a estudiar medicina. No sé cómo decirte, no sé si quería ser médico. En un momento era bien romántica la cosa. Yo quería ser estudiante de medicina. Después fue tomando forma el Alejo médico. Lo primero que quería ser era estudiante de medicina. ¿Qué tenía eso de estudiante de medicina que romantizabas? Y ahí hay que echarle la culpa a los autores de las novelas que yo leía. Pero digamos, ¿viste? El estudiante de medicina era ese tipo que invertía toda su vida en leer, en estudiar, en conocer más cosas, en buscar explicaciones, en dar vueltas, y tenía esas anécdotas únicas para contar, ¿viste? El tipo que había estado con un cadáver, el tipo que había, no sé,
visto cómo la sangre se juntan los eritrocitos y de esas vueltas y después ir al hospital y las rondas como alumno y revisar a los pacientes a pesar de que vos sos un estudiante, que la gente se deje, y me parecía como una cosa tan espectacular la carrera. Yo siempre dije, primero voy a estudiar medicina y después voy a ver qué hago, porque para mí es tan vasta la carrera que cuando entras yo creo que no sabes lo que te espera cuando salís. No sé si todos los que entraron del otro lado de sus carreras o de las carreras que cada uno haya estudiado, en nuestro caso la medicina, del otro lado encontró al mismo, en mi caso, al mismo Alejo que se anotó. Si el que terminó es el mismo, en mi caso no. Si alguien logra, viste, yo quiero ser cirujano plástico el día que te anotás en el CBC y saliste cirujano plástico, felicitaciones, pero mi camino fue totalmente distinto. ¿Y cómo decís que entraste y cómo decís que saliste? ¿Qué cambió? Yo era un adolescente muy especial, súper pagado de mí mismo, muy agrandado, salvo en la intimidad con Caro, que es mi esposa y era mi novia también en el secundario. El resto siempre pagado de mí mismo, me sentía un genio. Entonces, sin ningún tipo de justificación. No hay nada que me hubiera hecho pensar que era un genio, salvo mi autodeterminación de que así se debía sentir ser un genio. Esto lo digo porque el ego es una herramienta muy peligrosa y la mía estaba totalmente hipertrofiada. Pero entonces yo quería elegir una carrera también difícil, de las que la gente dice está difícil, y mostrarles que no era tan difícil, a mí y al resto. Eso me puso mucha presión en los primeros años, pero yo quería entrar a estudiar la parte científica, ¿viste? Y mostrar que no era tan difícil y que se puede hacer. Y me imaginaba a un investigador casi de pipeta y, ¿viste? En el laboratorio, que después, bueno, en segundo año yo hice muchos años de investigación, hice un año de investigación básica, que es en el laboratorio, y al cuarto ratón que maté dije, esto no es para mí. Sí, no podía seguir haciendo eso. Pero ver a la ciencia y la gente era una cosa que participaba de mi ciencia. Y cuando entré al hospital de la UDH, en la que es donde se forman los médicos, se forman en la unidad hospitalaria, primero como alumnos, acompañan a un médico a revisar pacientes y los van interrogando y qué sé yo. Y los pacientes tienen esa cosa, viste, vos la habrás vivido, que es cuando sabes que sos el estudiante, es un toma y daca. Ellos te dejan hacer esto, pero a cambio yo te voy a hablar de esto. Sí. Y te cuentan de sus vidas, y te cuentan de sus experiencias, y a veces hasta te cuentan de los miedos que no le cuentan al médico, y vas encontrando una humanidad en toda esa gente que vos decís, pero yo vine acá a ver, porque a mí me gusta que la miosina se junte con la troponina y eso se contraiga. Este ser humano es mucho más que una fibra muscular. Y cuando me fui al Chaco, me cambió la forma de comprender la salud. No sé si les cuento para los que no saben, digamos, que son todo lo demás menos vos. Pero, Contanos de tu experiencia en Chaco. Mi mamá es antropóloga y mi Edipo no tiene fin. Entonces, entre que hago la misma carrera que mi papá y que necesitaba ir a ver qué era lo que hacía mi vieja en el Chaco, nunca hubiese sido antropólogo, pero me pareció una locura ir a estar con pueblos originarios, que en aquella época le decíamos indios, pero ya no se usa más. Pero digamos, ir a estar con los pueblos originarios, ver que mi mamá hablaba un idioma que no existe, que nunca desarrolló la escritura, comprenderlos de una manera observacional, no ir a interpretarlos, ir a contar lo que pasaba, un método científico real, pero en ciencias sociales. Yo tenía que ver cómo era eso. Y en el CBC, que no tenía nada que hacer, porque reconozcámoslo, el CBC tiene mucho tiempo libre. Yo promocioné las materias del primer cuatrimestre y tenía 45 días hasta que arrancara el próximo cuatrimestre. Justo mi mamá se estaba yendo de campaña, así que esos 45 días me fui con ella al Chaco, y ahí fuimos con un grupo de antropólogos italianos que venían a formarse con mi mamá, así que también, además de Wichi, aprendió a hablar italiano. Pero una de las antropólogas tenía su mente puesta en
no sé cómo explicarlo, sería determinantes de la salud desde el punto de vista etnográfico. Mi mamá siempre trabajó en xamanismo y yo estaba ahí para llevar los bolsos pesados. Pero digamos, de golpe vos entrabas a una casa y la señora que nos recibía nos contaba que un pájaro le avisaba que veníamos. Y vos decís, ok, no te avisó el pájaro, qué sé yo. Pero eso es lo que yo diría estando acá. Cuando estuve allá el pájaro avisa. Y esa señora sabía que veníamos porque salió a recibirnos y ya tenía los regalos para los 3. Y nosotros no le habíamos avisado que íbamos, porque no hay manera de avisar que vamos, porque no hay teléfono, no hay nada. Esa mujer vive en una casa tradicional de ellos de barro, y nosotros llegamos y tenía los 3 paquetitos armados, y contó que un pájaro le había avisado. Y entonces cuando estás en el medio de lo impenetrable, rodeado de la cultura de ellos, y te metes en esa cosmogonía y empezás a entender que acá avisa el pájaro, Sí. también entendés que ahí cura el chamán. Y eso de golpe me cambió la forma de pensar la medicina. O sea, yo no voy a venir acá después a hacer un canto wichí con el palo, porque de mi parte sería una impostación actuada total. Pero sí me ayudó mucho en las épocas posteriores, cuando el paciente me dice, yo necesito ir a rezarle a la Virgen de Satanudos. Y vaya, parece perfecto. Y me dice, pero ¿y usted pero usted sabe que la medicación? Sí, yo confío en las estatinas, pero eso no quiere decir que no debamos confiar en la Virgen de Satanudos. Todo es curación. Y ¿quién soy yo para decirte que no hagas esto, no hagas aquello, salvo que representara un peligro? Sí. No sé, quiero cruzar caminando los Andes. Bueno, por ahí, justo con 10 de fracción de eyección no lo haría. Pero el resto de las cosas es como... Y tuve que estar ahí para entender que eso es sumamente importante para su salud, y que lo que uno iba a dar como verdades, pues yo después fui 2 veces más, y la última vez fui con médicos. Y esa fue la más divertida, porque cuando eran todos médicos y ningún antropólogo, vos te dabas cuenta el efecto que tiene no ir con alguien que de verdad entienda lo que estamos haciendo. Entonces nosotros le decíamos a la gente, ¿usted conoce la vinchuca? Pregunta que te enseñan en el CBC. Pregúntenle si conoce la vinchuca. Y todos te decían, sí, obvio, sí, había vinchuca por todos lados. ¿Y te picó una vinchuca? La vinchuca es el bicho que transmite chagas. Claro, perdón. Es como una especie de cucaracha, pero que cuando te pica puede transmitirte chagas. Y es un insecto propio de toda la región, de casi toda la Argentina, pero especialmente la región noreste, de todo lo que es el sur de Brasil, Paraguay. Por eso el chagas es endémico en toda esa zona. Y lo que era gracioso era que todo el mundo te decía, sí, obvio que me picó. Y vos le decías, ¿sabía que puede tener una enfermedad de Chagas? Que es por esa picadura. Te decía, no, pues me picó de chico. No, pues la puedes tener ahora. Y vos ahí incluso entendías esta linealidad de me picó, tengo un parásito intracelular, se me metió en el miocardio. 30 años después, sí. Automáticamente perdían interés. No había manera de, digamos, y vos decís, pero te estoy diciendo, ¿estás enfermo de esto? No es una preocupación que tengan. Llevábamos preocupaciones nuestras que no eran las de ellos. ¿Y qué sentís que pudieron aportarles? O si algo... Yo creo que nosotros no le aportamos nada. A ver, dimos atención, hicimos ciertas cosas que eran relevantes. Con esto no quiero ser peyorativo, sobre todo porque yo era estudiante y los médicos hicieron un montón de laburo. ¿Fuiste un año? No, ahí fuimos... Yo fui la primera vez 45 días con antropólogos, la segunda vez fui 30 días con antropólogos. Perfecto. Y la tercera vez fui 15 días con médicos, y esa fue muy divertida porque ahí los médicos iban a trabajar de médicos, yo era el estudiante que tomaba datos para un proyecto de investigación, y vos ahí es donde veías que el trabajo médico que nosotros llevábamos de Capital para allá era pensado para Capital, no pensado para ese lugar. En ese lugar probablemente hicimos un bien, pero hubiéramos hecho un bien superior si hubiéramos preguntado primero a alguien no médico, pero por ahí especialista en el tema, ¿qué necesita esta gente? ¿Qué es lo que yo le puedo aportar desde la medicina tradicional, la hegemónica, a un lugar como este? Por ejemplo, íbamos a las casas y nos encontrábamos todos los blisters de remedios atados en una tirita al sol,
andás a ver la fecha de vencimiento de esas cosas. Y vos le decías, ¿esto? Una vez me lo dieron. ¿Y lo toma? No, ya está, ya lo tomé. Y es como, ok, acá, esto si era para la presión, tomaste el blister que te dieron, se acabó. Y para alguien que la presión arterial no existe como concepto, por distintas razones, que se pueden discutir, pues no todas son culturales, algunas son educativas, es un problema que no existe. Entonces a mí siempre me genera el conflicto de, yo ahora estoy llevando un conflicto y me vuelvo. Y les presté un conflicto que no tenían. Es, acá hay Chagas, se pueden morir de Chagas. Permiso, me vuelvo a Buenos Aires. No, doctor, ¿y quién queda acá tratando el Chagas? Ah, no sé. Claro. Ministerio de Salud de la provincia de Chaco. No, pero no tenemos cardiólogo. Ah, yo me tengo que volver. Entonces, ¿qué bien les hice? No sé. Pero a vos te abrió mucho la mirada haber estado ahí. Todo, porque está esto. Qué bien les hago cuando hago esto y ellos te devuelven. Bueno, nada, te abre la cabeza. Entonces, en el transcurso de la carrera, se me metió algo que no me imaginé que me iba a meter, que es que yo quería ayudar a la gente. Siempre es lindo decir que, viste, estudié medicina porque quiero ayudar a la gente. Yo no empecé a estudiar medicina por eso. Por supuesto que forma parte, entonces cualquiera con un poco de vocación de servicio sabe que ejerciendo la medicina puede ayudar a la gente, pero vos podés estudiar ingeniería civil y un puente que no se caiga es una cosa fundamental para ayudar a la gente. Entonces, como que medicina es más directo, tengo el paciente, lo ayudo, la idea adolescente de le salvo la vida. Ahí me di cuenta que ayudarlo era mucho más que tratarle la enfermedad. Y es acompañarlos, y por eso cuando más temprano preparábamos esto y yo les decía, a veces el paciente te dice no quiere tomar un remedio y hay médicos que se ofenden. ¿Cómo? ¿Por qué te ofende? No te lo está haciendo a vos. O sea, una persona libre, si vos explicaste bien, el paciente toma una decisión libre. Ahora, tu rol no es enojarte, es acompañarlo en esa decisión, porque por ahí mañana esa decisión cambia y vos te perdiste la oportunidad por haberte ofendido de ser el que reintroduzca el tratamiento que vos considerás mejor. Si no te lo está haciendo a vos. No quiero tomar aspirineta. ¿Que me voy a ofender en nombre de quién? Del ácido acetilsalicílico. El que lo quiere tomar es el paciente, digamos. Y entonces, con este claro cambio desde cuando te metiste a estudiar medicina y cuando saliste, después elegiste medicina interna y después elegiste hacer cardiología. ¿Qué motivó esas decisiones? Bueno, ahí siguieron los romanticismos. Yo pagué todos los patos de las novelas que leía. Pero sí, la culpa la tiene la literatura. Pero digamos, la medicina interna es para mí la mejor especialidad de la medicina. Concuerdo. Si no te gusta la cirugía, o sea, Sí. si no debe ser la cirugía general. Pero en el sentido estricto de que la medicina interna es un juego permanente de razonamiento. Desde lo médico te ofrece el desafío constante de que hasta la misma enfermedad es distinta en todos los pacientes. Y vos tenés que darte cuenta y jugar un poco al detective y tomar los datos y armar en tu mente un... O sea, que ahí retomás un poco el rigor científico, digamos. Es que para mí el rigor científico es fundamental porque si no tendría que haber hecho otra cosa. Por eso siempre digo, yo no voy a tocar la guitarra y curar tocando la guitarra. Primero, pues si yo tocara la guitarra no se curaría nadie. Pero segundo, porque no tendría problema que un músico venga a la sala a tocar la guitarra y que eso seguramente le haga bien a los pacientes. Ese es el rol del músico. El paciente de mí necesita buena ciencia, pero además humanidad. Y a mí la humanidad me la fue agregando, esa visión humanística de la medicina me la fue agregando a la facultad y no la tenía tanto antes de entrar. Lo cual es gracioso porque si hay algo que nuestra facultad no favorece, es el humanismo. Pero te surge solo cuando ves a la gente. Tenés que ser muy frío. O sea, que se podría decir que sí la favorecen en un punto. Yo creo que lo favorece la gente, no la facultad. Sí. Me cuesta imaginarme que cualquiera que entre en contacto con personas sufriendo tenga la capacidad de separarse totalmente. Entonces la clínica médica se me presentaba a mí como esa cosa, un rigor científico, estar en la sala, el paciente enfermo, con una enfermedad aguda, acompañarlo en el tratamiento. ¿Y cardiología? Y la cardiología me ofrecía achicar eso. La medicina interna
es demasiado amplia. Y de tan amplia, a mí que me gusta hacer investigación, yo en algún momento necesitaba achicarla para poder dedicarme a una cosa. Porque si en medicina interna a mí me costaba imaginarme, no sé, haciendo una investigación sobre neumonía y en la cama de al lado una investigación sobre insuficiencia cardíaca y en la cama de al lado una investigación sobre linfoma. Es como, no me entra en la cabeza, no me va a dar. Entonces, hacer una segunda especialidad chica eso, pero para ser buen cardiólogo tenés que ser buen internista. Y para eso tenés que haber hecho medicina interna. Por eso critico tanto hoy la residencia posbásica directa. Hay tipos brillantes que van a ser buenos, hagan lo que hagan. Pero hay otros que se están perdiendo algo que ni saben que se están perdiendo. Eso de estar al pie de la cama de un paciente, tenga la enfermedad que tenga, y verlo evolucionar, y seguirlo, y conocerlo, y eso te lo da la clínica en el momento de estar en la sala. ¿Y vos nunca te fuiste del ámbito público? ¿Eso fue una decisión consciente o es algo que fue pasando de esa manera? Yo no sé si del ámbito público, nunca me fui del hospital de clínicas, que es una patología más grave. ¿Y de la UBA? Y de la UBA, sí, que por eso te digo, es una patología más grave, porque el ámbito público toma muchas formas. Hay mucha gente que dentro del ámbito público se mueve y por ahí estuvo en el Clínicas y después se fue al Álvarez y fue de ciudad a provincia y de provincia a UBA y de UBA a otras facultades nacionales y a otras provincias. Y siempre se movieron en la salud pública, pero se movieron. Yo soy una suerte de monolito. O sea, yo entré a la UBA, entré al Clínicas, pisé el piso 11 como alumno en el 2009 y ahí estoy, 2 pisos más abajo. Pero digamos, sigo ahí y es por una relación extremadamente patológica de amor-odio con una institución que yo estoy convencido que podría ser lo que nos gusta creer que es, pero ni de casualidad es, y que no puede ser que no lo sea. No puede ser que todos estos cracks que nos rodean estén ahí y este hospital no sea el más general. Y no es solo una cuestión de... Es un poco lo que algunos dicen de Argentina, ¿no? Eso. Y puede ser, pero la Argentina es mucho más vasta y muchas veces lo dicen los más grandes con respecto a una Argentina que cambió. Hoy hay una explicación clara de por qué no somos, no sé, Japón. Japón no tiene 50% de pobres. Hoy es mucho más complejo el escenario. Cuando lo decían nuestros abuelos, bueno, sí, había 20% de pobres y tenías plata y tenías todo y vos decías, ¿por qué la Argentina no crece? Yo creo que hoy es otra cosa, pero la UBA, el director de neurocirugía, es el referente mundial en lo que él hace de neurocirugía. El tipo opera en el hospital de clínicas por un sueldo el sueldo de él del hospital de clínica, que es el mismo que el mío, no sé para qué opera, ¿entendés? O sea, cualquiera de sus colegas... ¿No sabés para qué opera? Sí, lo sé, tiene el mismo amor que el resto por la institución y por la gente, pero en una cabeza lógica, fría, cuando vos hablás con profesionales de otro lado, te miran como diciendo, pero estás loco. Porque, ¿Y vos qué pensás? Y que un poco locos hay que estar, porque la locura tiene algo de eso. Bueno, hay una psicóloga detrás de la cámara, no me va a dejar mentir, pero digamos... ¿Pero lo elegís? Lo elijo, pero se sufre mucho. Porque es una batalla constante. Y no sé si, ponele vos que yo te tengo mucho afecto y que obviamente sos una persona que lamentablemente entre sus ejemplos me encontró, yo no le invitaría a nadie a seguir mis pasos. Es demasiado sufrimiento. Yo, aparte, es un sufrimiento que no solo lo transito yo, después hay que transitarlo en casa, porque hay gente que tiene esa habilidad de, viste, acá se acabó. Salí del hospital a las 3 de la tarde y del hospital hasta mañana está en pausa. Y a mí me come la cabeza, pero no el hospital por el paciente que por ahí deje en la guardia, porque yo sé que a ese lo están atendiendo bien, lo están atendiendo los residentes de clínica del hospital, es uno de los mejores lugares donde lo podría haber dejado. Pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo puede ser que una persona saca un turno
para hacerse ver por una enfermedad claramente aguda y grave que viene pateando desde hace 6 meses. Y eso llego a casa y lo hablo con mi esposa y Benja me pregunta, ¿viste? Mi hijo tiene 7 años. Y mi hijo me dice, ¿pero por qué es malo que tenga insuficiencia cardíaca y no la hayan visto antes? Y le digo, no sé cómo explicárselo, es malo porque habla del nivel de falla que tenemos como sistema. No es culpa de la señora, ella es un tipo que sabe que tiene insuficiencia cardíaca, pero no puede ser que un ser humano ande por la vida agitándose de levantar un vaso y que cuando va a los hospitales le digan, saque turno. Alguien tiene que... Vos te das cuenta que necesita una atención en el momento. Ahora, como tuve que aprender a que todo esto no lo podía manejar solo, en un momento de mi vida tuve que empezar terapia. Y mi psicóloga me dice que lo más normal, y me pueden corregir cuando quieran, frente a un lugar o una situación psicopatológica, ella directamente lo refiere como psicopática, la gente normal o se amolda o se retira. Y dice que lo que a mí me daña es que no me puedo amoldar y me niego a retirarme. Entonces me quedo ahí sufriendo. Yo creo que hay que cambiarlo y si bien yo sé que el hospital de clínicas no depende de Alejo, de hecho si mañana me voy no cambia nada, y probablemente si me quedo no cambie nada tampoco, mientras esté, mientras atienda a mis pacientes y mientras tenga alumnos como vos y como tantos otros que han pasado que captan algo que trato de decirles que es más importante que la materia, yo siento que vale la pena. Aún a costa del sufrimiento personal. Aunque a veces me pregunto cuánto tiempo me va a durar esto. ¿Y qué es eso que es más importante que la materia? Más importante que la materia, estar seguros de que hacemos lo que nos gusta y lo que queremos hacer y que entendemos que en el medio hay un ser humano y que nosotros podemos ser los mejores. Eso no significa que nos van a pagar como a los mejores. Hay muchas formas de ganar plata y yo creo que hay que defender nuestros derechos laborales, creo que hay que luchar por un montón de cosas y creo que esa lucha es hacia los que nos pagan y no para con los pacientes. Y creo que hay que entender que hay un humano detrás de todo lo que a nosotros nos gusta, hay un humano. Y está preocupado, tiene miedo, no llega a fin de mes, o por ahí le sobra plata, pero igual va a tener miedo por lo que haga. Pues yo siempre hablo del hospital. Un paciente con plata, que no tiene la culpa de tener plata, es igual. Está preocupado, no sabe si se va a morir, recién nació el nieto y se está dando cuenta que por ahí esta enfermedad le limita a ver crecer al nieto. Y todas esas cosas no las puedo obviar solo porque yo sé mucho de enfermedad coronaria. Entonces yo te di la estatina, te puse la aspirina y no, eso guardátelo. Pero hay que hacerse tiempo. ¿Y cómo te haces tiempo en un sistema donde el tiempo es plata y vos querías más plata y entonces necesitas hacer menos tiempo? ¿Vos cómo te lo hiciste? Decidí tener menos plata. Pero es una decisión que hay que tomar en familia y que a veces se hace cuesta arriba porque uno no deja de decir, che, al resto. Hay días que vos temblás en tu determinación. Con esto, por favor, no quiero vender pobreza. No soy pobre y no creo que haya médicos pobres porque hay trabajo. Lo que no hay es una remuneración acorde a la responsabilidad, que son dos cosas muy diferentes. Porque si no, a mí no me gusta el discurso del médico pobre en un país donde hay muchos pobres y uno los trata en el hospital y sabe lo que es la pobreza. Entonces, creer que ser pobre, no poder ir a Europa cuando quiero, es de un nivel de insensibilidad. Pero entonces, cuando yo digo que sí decidís ganar menos, vos sabés que si yo abro un consultorio privado y atiendo por privado, voy a ganar más. Pero no puedo hacer bien las dos cosas juntas. A mí no me sale. Porque si el paciente que vino al hospital me quiere hablar de la leucemia que tuvo la hija hace 3 años, que no tiene nada que ver con su corazón, yo quiero escucharlo.
pero no voy a llegar a un consultorio a las 2 de la tarde si este paciente llegó a la 1. Y él necesita el tiempo que yo también quiero ofrecerle al otro. Y como todo no se puede, hay que elegir. Y yo elegí esto. Y todos los días me pregunto si será lo correcto, pero por ahora sigo en la misma. ¿Y cómo fue formar una familia en ese proceso? Es que, qué preguntas pesadas que tenés, che. ¿Cómo fue formar una familia en ese proceso? ¿Con residencia? ¿Con...? Lo que pasa es que horas, acá hay una horas y cosa horas de distintiva trabajo? y si alguien me fuera a entrevistar sobre algo realmente importante, porque todo esto a mí me encanta porque sé que le debe resultar importante a alguien, pero yo creo que el ser humano que va a cambiar el mundo de los que yo conozco es Caro, que es mi esposa, porque tiene una capacidad de querer y tolerar que no es normal. Y a mí me parece que ese tipo de ejemplo trasciende lo que haga. Mi señora es diseñadora gráfica, pero trasciende lo que hagas y se notan como la gente responde con ella. ¿A qué voy con todo esto? Yo me puse de novio el 9 de diciembre del 2001. Ustedes debían estar naciendo. ¿Qué fechita? Sí, 10 días después el país explotó. Pero el 9 de diciembre era todo fantasía. Vivíamos bien, estábamos en el 1-1. 1-1. Por eso te digo, 10 días después se fue todo al demonio con una fuerza descomunal. Pero Estaban enamorados. el McDonald's salía a 5 pesos. Sí, estábamos. Yo sigo enamorado, no sé si ella seguirá enamorada. Es muy difícil seguir enamorado de una persona como yo, pero yo la veo y sigue siendo la chica que tenía 14 años ese día. Nosotros éramos compañeros desde el primario, no éramos amigos en el primario. En 7º grado empezamos a compartir grupo y en 2º año de secundario me avivé que si no hacía mi movida ahí la íbamos a perder, digamos. Entonces hubo que engañarla un poco, había que presentarse como algo más que lo que uno era y los 15 años es la edad fundamental. Así que ahí logré capturarla y no la solté más. Y siempre le digo que no entiendo qué hace conmigo, que se puede ir cuando quiera, que yo lo entendería, pero que yo estoy como una garrapata, no me voy a ir a ningún lado. Y está siento la mirada de la psicóloga, viste, acá, pero yo tengo una necesidad de ser el Alejo que creo que se merece. Y esto es muy fuerte, porque ella más de una vez me ha dicho que ella elige al Alejo que soy, no al que yo creo que tengo que ser. Pero yo sé que tengo que ser el otro para ella. Y para mí es muy difícil, porque te autoexigís demasiado, ponés una... Y en ese contexto de enamoramiento y demás, todo se hizo fácil. Cuando nos mudamos a vivir juntos, viste, hoy las parejas más jóvenes se sientan y lo discuten. Nosotros ni se nos ocurrió. Yo estaba terminando 1er año, me fui a alquilar un departamento porque tenía que vivir más cerca del hospital y le dije a Caro, ¿te gusta? Sí. Y de golpe estábamos viviendo juntos. Yo ni me acuerdo de que algún día nos hayamos puesto de acuerdos en convivir. Ni siquiera se nos cruzó por la cabeza, vimos un departamento, estaba cerca del hospital, lo alquilamos porque yo tenía que ir al hospital y creo que la segunda vez que volví al departamento había cosas y era Caro que iba armando nuestra casa. Y tuvimos una hermosa experiencia ahí de solteros, después nos casamos, nos fuimos, hicimos ese viaje también muy, muy lindo, en la rotación de la residencia nos fuimos 2 meses y medio a Italia. Yo me fui al Umberto Primo, que es el hospital de la universidad, y vivíamos en Roma, no se me ocurre nada más romántico, estábamos enamorados de la ciudad, salíamos a caminar todas las tardes, hablábamos italiano, los fines de semana recorríamos Florencia, la campiña italiana, por eso insisto, no hay que llorar pobreza, pero digamos, todo esto se acrecentó y para nosotros en un momento era lógico, nunca se nos ocurrió no tener hijos. El primer embarazo
fue un huevo anembrionado. Para los que no saben, es como si hubieras estado embarazado, pero no había embrión. Entonces, en realidad no era un embarazo, pero hoy es tan fácil detectar un embarazo que lo vivís como si lo fuera. Entonces, si lo perdés a las 2 semanas, a pesar de que la biología dice que no perdiste un embarazo, perdiste lo que se llama un huevo anembrionado, el cerebro y la biología no siempre van de la mano. Entonces, el primer embarazo lo perdimos y en cuanto terminó el tiempo que nos dijeron que había que esperar, buscamos a Benjamín y ahí está nuestro hijo. Y yo estoy convencido que lo mejor que hice por este niño es asegurarme que Caro sea su madre. Y ese fue mi aporte a la humanidad, que Benjamín, que Caro tenga un hijo y que ese hijo tenga a Caro de madre. Lo ves en él, se parece a mí, pero es ella, es impresionante. Se parece a mí hasta ahí, porque es rubio y alto. Pero de cara se parece, si no a esta altura ya tendría que decir que estoy encariñado, pero Mi alto viejo y dice que rubio la en mi familia paternidad no es hay un acto ninguno. de fe. Y sí, pero cuando te salen así es muy fácil. Y con Caro como mamá era sentarme a mirar y disfrutarlo. Yo armo Lego. Sí, me siento a mirar porque es un espectáculo. Lo que pasa es que, bueno, fue muy complejo porque Benja nace en 2018, fines del 2018. Cumple el año en octubre de 2019. Año y 2 meses, pandemia. Fue difícil para cualquiera que haya tenido que atravesar la pandemia con un bebé, era difícil. Yo era residente de 3er año de cardiología y estaba haciendo la transición hacia la jefatura de residentes de cardio. Estar inmerso en el sistema de salud con un bebé recién nacido y un trastorno obsesivo compulsivo fue muy pero muy difícil. Y mi personalidad que no me permitía decir no, yo debería excusarme de esto porque no lo puedo manejar. Entonces, en ningún momento se me ocurrió que era un ejemplo para darle a mi hijo, decirle, me da miedo el COVID. Pero vivíamos aterrados del COVID. Y la gente ¿Vos laburabas en el hospital todos los días? Sí. Bueno, después armé un sistema rotativo para que nadie tuviera que estar tan expuesto, porque era agotador para todos, para los que teníamos hijos y para los que no. Entonces hacíamos semanas intensivas alternando con semanas de no asistencia o de asistencia para otras tareas, pero no directamente más guardias que nos tuvimos que poner todos, pues teníamos que cubrir 1 millón de guardias. Entonces hacía guardias jefe residentes, el residente tercero, el de segundo, el de primero, todos los de clínica, médicos de planta, estaba todo el mundo haciendo guardia. Pero vos volvías a tu casa, ¿viste? Y todos con la desinfección y sacarte la ropa y entrar sin ropa y explicarle al nene de 1 año y medio, papá entra sin ropa porque así se viste la gente. ¿Viste? Es como, no, porque papá viene de un lugar donde hay COVID. ¿Y qué representa el COVID para él? La primera vez que intubamos un paciente que después nos enteramos que era COVID, me comí 14 días de aislamiento en un departamento por si desarrollaba síntomas. Y estuve 14 días solo en el departamento y claro, le hablaba por videollamada a mi hijo de 1 año y medio que estaba a 2 cuadras. Y era como todo demasiado loco. Y vos decías, ¿esto lo hice para qué? O sea, ¿qué es lo que estoy ganando con esto? Me acuerdo de Caro que traía la comida y me la dejaba en el ascensor y cerraba la puerta y nos veíamos por la camarita y llorábamos los dos porque en aquel momento no sabía si era, bueno, te da COVID, te morís. Y el día que resultó que no me dio COVID, pasamos los días, me hizo paro, no era COVID y al día siguiente tenía que volver al hospital. Entonces pasamos todo esto y era va de vuelta. Y bueno, obviamente eso fue bastante traumático de vuelta. A mí las cosas que más me trauman fueron las familias del COVID, que eso sí la pasaron mal, era terrible. No sé si voy a hablar del tema, después volverás vos a preguntarme. Queda ahí, pero fue 1 año y medio muy duro ese. Y después había que volver a la normalidad. Y la normalidad ya no era más normal, había cambiado todo. El COVID cambió todo. Con los alumnos, con los pacientes. Te quería preguntar
¿Cómo manejas tu salud mental y el estrés? Mal. Pero De claramente toda la vida. hay altos niveles de estrés en lo que haces, en tu trabajo y en esos años. Pero yo manejo niveles de estrés muy altos. ¿No pensás que todos es la manejan. profesión? Sí, pero no todos lo manejan igual. Y probablemente yo lo manejé peor. Hay una realidad que es esa necesidad compulsiva de sentir que tengo que estar a la altura de, no te ayuda. Porque te agrega una presión que yo no necesitaba más presión que la del día a día. Y probablemente nada te prepara para ciertas situaciones que yo hoy no estoy seguro de que ocurran en la misma medida, porque estábamos en una época probablemente de cambio, pero la muerte es algo difícil. Y uno se puede tratar de distanciar o involucrarse de lleno. Yo probé distanciarme y no me sale, entonces me metí a full. Y es peor. ¿Qué sería meterse a full? Yo sufro con todos los pacientes. Yo sé que se van a morir, algunos de la enfermedad que tienen, otros... y sin embargo, cuando me toca acompañarlos en esos últimos momentos, los sufro mucho, porque siento que no les puedo dar más respuestas. Ahí estoy seguro que mi rol ahí es acompañar, pero quisiera tener más respuestas para dar, y no hay. Y así me acuerdo de Nieves, fue la primera paciente que se me murió. Es que esto, hay que aprovechando a la psicóloga. Fíjate que se me murió, no se me murió a mí, Nieves se murió. Se murió porque estaba mortalmente enferma, tenía un cáncer del tamaño de una sandía, que le había tomado todo. ¿Esto fue en tu residencia? ¿Primer día de residente o segundo? De clínica. De clínica, sí. Salido de la facultad, uno sintiéndose que es un genio. Un tipo que para mí es el que debería estar acá sentado, que siempre te digo que es Manche, Diego Mancela, monstruo, pero una cabeza, una sensibilidad, abogado antes que médico, tipo distinto. Y me acuerdo que fuimos a ver ese primer día a Nieves, que estaba internada en la 11-6, la fuimos a ver, qué sé yo, no, la 10-6 estaba. Y le íbamos a dar el alta para que se fuera a estar tranquila a la casa, y no me acuerdo, ese día ponele que le vino abajo los glóbulos rojos, una cosa que en un paciente terminal no tiene ningún sentido, porque, ¿y si están bajos qué? Pero decidimos retenerla ese día, y esa noche se murió en el hospital. Y ella quería ir a la casa. Y yo no me podía sacar la culpa de que la habíamos dejado en el hospital, y que se había muerto en el hospital, porque nosotros no nos animamos a darle el alta. Porque ella sabía que se iba a morir. Lo que quería hacer era morirse en la casa. Y me acuerdo de sentirme culpable, y ya te digo, yo la conocí 6 horas. Y no me olvido más ni del nombre, ni de la cara, ni del abrazo que nos dio el hijo cuando vino, porque lo llamamos porque había fallecido, para darnos las gracias. Y vos te sentías... Yo me sentía un sorete. Perdón por la terminología, pero era como... Yo me sentía culpable. A esta señora no la dejé irse a su casa. Y el hijo me daba las gracias. Y yo me sentía peor todavía. ¿Y por qué pensás que te daba las gracias? Porque para él habíamos hecho algo muy importante, pero yo sentía que podríamos haber hecho algo más. Él sabía que la habíamos acompañado. Yo sentía que tendríamos que haber respetado más sus deseos. Pero Manche era mi residente tercero. O sea que así como es un crack, hoy mirando para atrás, estábamos recontra verde los dos. Uh-huh. Era su primer día de residente tercero, y aunque yo estoy convencido que él es un genio, era un genio con 2 años de residencia. Sí. Y yo tenía 1 día de residente, con lo cual, ¿qué otra decisión podíamos tomar? Hicimos lo que nos pareció mejor. No cambió su sobrevida, pero cambió la forma en la que yo me sentía al respecto. Y después, bueno, la residencia de clínica es dura, es donde se muere la gente. En la terapia intensiva, cuando se mueren las personas, se mueren de una forma casi inhumana.
si bien hay, porque si esto lo llega a escuchar un terapista me va a hacer un juicio, hay terapias muy humanas, esto no quiere decir, pero el paciente intubado, conectado, dormido, sedado, no es que sobrellevas más fácil la muerte, pero se parece menos a un humano, por lo menos desde mi perspectiva. El que ayer te estaba hablando y ahora está fallecido, cuando vos no estabas acostumbrado a ver gente fallecer, no deja de impactarte. Vos decías, yo hablé con Mario ayer estábamos hablando de que iba a ir a la cancha, y ahora se murió, y tengo que llamar a la familia y decirle que Mario se murió. Y esos llamados siempre eran, ¿cómo hago para disimular el shock interno que tengo yo? Porque no puedo llorar más que la familia, digamos. Para mí eso roza la ridiculez, pero a veces te daban ganas. Y eso te va cargando de estrés. Creo que falta mucho manejo de eso. Pero también desde la residencia, desde las instituciones no te preparan. No sé si es preparable, pero no te atajan. Mejor que no te preparan es no te atajan. Eso, no sé cómo explicarlo. Hay que vivirlo, vas a vivirlo. Y no es fácil. Y yo no creo que nadie te pueda preparar para decirte esto se siente cuando se muere alguien que vos estabas tratando. Pero sí creo que como sistema deberíamos decir, y acá pelea la salud mental, tuve reuniones con psiquiatría del hospital para generar un grupo de trabajo donde los residentes tuvieran un espacio libre de los médicos de planta de su servicio para poder ir a expresar su angustia. Pues como que un residente no quiere decirte que está angustiado a vos, que sos el médico de planta, porque siente que está reconociendo una debilidad. Eso es porque nosotros no les permitimos ese espacio, pero tiene que existir ese espacio, porque no puedo creer que soy el único que le afectó la muerte, sería de vuelta, volveríamos al ego hipertrofiado. Nos tiene que haber afectado a todos y todos lo manejamos como nos salió. Algunos se endurecieron, otros lo comprendieron como parte de un ciclo vital y lo siguen viviendo profundamente, pero logran dejarlo atrás, y otros como yo siguen diciendo se me murió Pirulo, se me murió tal, implicando que se murió porque no pude hacer algo más. Y la mayoría de las veces, aún pudiendo hacer algo más, el ser humano desde que nace tiende en una única dirección. Entonces responsabilizarme de toda la muerte de los seres humanos es una cosa que solo puede hacer alguien que tiene complejo de superhéroe. Pero no puedo tratar todos juntos. Así que decidí siempre que los míos eran un problema menos importante. Yo y en un momento dado explota el frasco. Y cuando explota el frasco hay que empezar a juntar vuelta los caramelos. Y algunos no los encontrás más. Algunos fueron a parar debajo del sillón y ahí van a quedar. Y sí, yo reventé en el 2020. No estaba preparado para afrontar la pandemia y la paternidad. Porque si había algo que me generaba más estrés que lo que yo le podía ofrecer a los pacientes, es la necesidad absoluta de sentir que puedo proteger de todos los males del universo a mi hijo. Y cuando apareció el COVID, yo era el mal del universo, porque el que traía el COVID a casa todos los días era yo. Olvídate. Yo no tenía un trastorno obsesivo compulsivo cuando era chico, no lo tuve durante ninguna de mis 2 residencias. Empezó en febrero del 2020, bueno, en diciembre del 2019 mi hija se enfermó y a partir de ahí empecé a presentar síntomas y en el 2020 hice pum, para arriba, ahí sí, codos para tocar las cosas, después fue mejorando, pero en el medio estaba luchando con eso y con mi propia necesidad de decir, no puedo dejar de ir a las guardias. Vos imaginate estar luchando con un TOC en una guardia con una enfermedad infectocontagiosa desconocida, sin tratamiento y potencialmente mortal. Y después volver a tu casa con tu hijo. Muy divertido, fueron 2 años muy divertidos. Me imagino. Pero había que hacerlo, ¿qué ibas a hacer? Nunca perdoné a los que no se quedaron. Para mí ese es el momento para que te hiciste médico. Ahora es cuando hay que estar. Mi viejo, que es una bola de enfermedades respiratorias que camina, fue al hospital todos los días. Obviamente no atendía terapia intensiva porque lo acostábamos al día siguiente,
pero nunca dejó de ir porque para él el jefe no podía dejar de ir. Y había servicios que cerraron, muchos médicos que no fueron, y yo los entiendo, tuvieron miedo, pero creo que a veces yo vivía con miedo. Había que ir igual, y había que mostrar normalidad. Yo a ustedes les di clase en pandemia. Y La primera vez que nos conocimos fue por Zoom. Y yo trataba de mostrarme normal. ¿Qué voy a hacer? ¿Mostrarles todo este terror a chicos que están estudiando? ¿Qué ganaban ustedes con todo eso? Aparte ustedes me traían a la normalidad. Pues bueno, mientras yo veo a un alumno, ese alumno está estudiando, esa parte del planeta Tierra sigue funcionando. Porque si vos agarrabas el auto, era una ciudad abandonada. Esos primeros 3 meses era una locura. Si había un auto dando vueltas, era un taxi llevando un COVID, una ambulancia o un médico. No había nadie más dando vueltas. Bueno, te redesvíes de la entrevista. No, está bien. Son todas cosas que, de hecho, íbamos a preguntar a ver si había un paciente que te había marcado, pero ya lo contaste. Un montón. Nieve fue uno. Mario fue el primer paciente que yo sabía que se iba a morir, que tuve conciencia por el tipo de patología que tenía, de que se iba a morir y que iba a tener una muerte progresiva y que nos iba a llevar un tiempo de acompañamiento. Y lo laburé mucho con la hija, con él. Nos juntábamos a hablar sobre él, que se iba con su idea de morirse. Estábamos los dos y hablábamos de, bueno, esto va a seguir empeorando. Y él me decía, ¿va a seguir empeorando? Sí, va a seguir empeorando. ¿Y qué vamos a hacer? Me vas a llamar por teléfono y nos vamos a encontrar acá y te voy a ayudar para que estés un poco mejor, pero va a ser así. Y íbamos juntos y un día finalmente me llamó la hija que no respiraba más y le dije, tranquila, él ya sabía que iba a pasar y pasó. Obviamente lo trajeron al hospital porque todo esto suena muy lindo, pero hay que ser el hijo con el tipo que se acaba de morir en la casa, digamos. Llegó al hospital fallecido y no hubo más nada que hacer. Pero eso también fue una experiencia muy enriquecedora de acompañar a alguien que él también sabía que se iba a morir. Pero vos recordás, yo creo que no, te lo pregunto así. ¿A todos mis pacientes? No. ¿Tus años de residencia como años tristes? No. ¿De qué te llevas de esas situaciones? O de esa época de tu vida, que parece haber sido muy dura, pero también muy valiosa, seguramente. Es que no fue tan dura, porque la residencia es un lugar donde vos... yo, por ejemplo, no tengo, siempre le digo a Caro, y me da culpa, cuando hago esto después señalo a la psicóloga, y me da culpa porque yo no tengo ningún recuerdo de primer año fuera del hospital. Pero no me acuerdo nada. O sea, yo sé que salía del hospital, pero no puedo acordar nada de lo que pasaba fuera del hospital. Todavía estábamos en un modelo de residencia que el nuestro jamás fue de castigos. Mis residentes de tercero eran los tipos más buenos del planeta, se ocupaban muchísimo de nosotros, pero yo era extremadamente lento, siempre fui lento y muy disperso. Y me encantaba estar en el hospital. No había nada que me apasionara más que estar todo el día ahí adentro. Entonces, qué sé yo me acuerdo una vez que me fui del hospital, me subí al 132, me dormí, el chofer me despertó en Plaza en el Bajo Flores, me dijo, pibe, no te conviene bajar de acá, me dice, ahora te llevamos de vuelta, me volví a quedar dormido, me desperté en Retiro, me volví a quedar dormido y me bajé en el hospital, después de haber recorrido 3 veces con el 132 el trayecto, y entré y decidí que lo mejor era no ir a mi casa. ¿Y lo volverías a elegir? ¿Volverías a elegir esa residencia? Sí, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque crecí mucho como persona. Yo no le puedo echar la culpa de mi salud mental a las situaciones, ni de mis dolores a las situaciones. Pero conocí gente que transformó también la forma en la que uno ve el mundo y que es súper valiosa. Manche, Carla, Diego, Vicky, siento que tengo que nombrarlos, ¿viste? Liuco era una compañera mía que estuvo ahí en cada paso. Diego Scalice, Nacho Santarelli, los nombro porque algunos de ustedes los conocen. Ese era mi grupo de residentes, esos éramos el cuarto de residente de la sexta, éramos Diego, Nacho, yo, un gran grupo humano. Manche, chicos que ustedes no conocieron, Paloma era mi jefa de residente, y ahí era todo risas todo el tiempo. Y cuando tocaba que lloráramos,
teníamos ese lugar para llorar. Y eso era transformador. Las otras cátedras no lo tenían. Yo tenía amigos míos que venían a la sexta a llorar un rato. Entonces, ¿cómo no te contiene el tipo que ya pasó por esto y sabe? Bueno, porque había estructuras donde todavía la idea era que todo eso había que guardárselo, que el buen médico no llora, que el buen médico no ríe. Nosotros hicimos en verano que cerraban las salas, cerraban la mitad de las camas, había un cuarto abandonado, pusimos un pizarrón y con tela adhesiva hicimos una mesa de ping-pong. Y las guardias de sábado, que eran horas y horas, y a veces tenías 3 pacientes que estaban esperando, no sé, entrar en rango de anticoagulación, que es un trámite, y nos la pasábamos jugando al ping-pong ahí. Organizaron un torneo de truco, me dijiste una vez, en fin de año. Nos juntamos a... Con los pacientes. Sí, ellos lo organizaron ellos el truco, los pacientes. Nosotros lo encontramos en la guardia, que fue más divertido todavía. Había salas de varones que todavía eran pabellón. Y la sala de varones eran 6 camas, 3 de cada lado, y se miraban los 6. Y en las de varones siempre había un compañerismo medio bizarro, porque al toque se ponían a hablar entre ellos y buscaban algún punto en común y se gritaban de cama a cama. Yo le dabas el alta a uno y te decía, bien Jorge, le gritaban los otros, y se iba Jorge. Y una noche de eso guardia... está mucho en diálisis también. Sí, en diálisis se apoyan mucho. En general... los enfermos entre sí siempre se dan apoyo y son gente que está atenta al de al lado. No lo veo bien a tal, y si el paciente de la cama al lado te dice que al de al lado no lo ve bien, anda a verlo porque seguro que no está bien. Sí. De algo. No hace falta que esté hipotenso, pero algo le pasa porque esta persona que lo ve todos los días desde hace 10 días lo percibió. Esa es una alarma que hay que ir. Pero me acuerdo que entré a la guardia, nosotros en la guardia nos hacían tomarle los signos vitales a todos los pacientes, lo cual te llevaba toda la noche. Y abro la puerta del pabellón de varones y estaban todos sentados jugando al truco y apostando. Cerquita del único que no se podía parar porque tenía infección en la pierna, entonces como que ese jugaba de la cama y los otros 5 desde donde estaban. Mi primera respuesta fue, ¿qué carajo creen que es esto? ¿Viste? Y me daban ganas de decir, ¿viste? Tipo, el policía de... ¿Cómo se llama? De anteojito. Se van repiporoteando para las camas. Y al toque te das cuenta que decís, si pueden estar sentados. Y pueden estar donde están. Y encontraron un espacio de diversión en la depresión, que es una sala de hospital de 6 camas mirándose la cara con gente doliente por todos lados. Lo mejor que podían hacer era jugar al truco. Entonces, cuando se me pasó la locura del deber ser, les dije, por favor, mañana a la mañana cuando llega el doctor, se me acuestan todos en la cama y niegan esto a rajatabla porque ahí sí me echan a mí. El doctor, que vos también eras. No, yo era un médico, el doctor es el doctor. Los doctores son siempre los jefes. Sí. Yo era... Aparte ellos te tratan así. Vos eras un pibe que les estaba haciendo una gauchada, siempre te agradecían todo, pero todos sabíamos quiénes tomaban las decisiones. Y entonces eso hacía que te volvieras más querible para los pacientes. Era una época muy linda, muy absorbente. El hospital en ese momento se te convierte un poco en tu existencia. Yo creo que está bien que sea así, a pesar de que no es el leitmotiv actual, y lo lamento, porque confundimos que el hospital te absorba durante un periodo de tiempo con que el hospital te castigue. La única manera de saber cómo se ve una neumonía las primeras 48 horas es ver 48 horas seguidas una neumonía. Me lo has dicho un par de veces. No es bueno estar 48 horas trabajando de corrido, pero todavía no encuentro la respuesta de cuál es la alternativa. Porque ir 8 horas y volver 8 horas después, por ahí en el medio ese señor se descompensó, se recompensó, y vos lo volvés a ver como si estuviera igual y te perdiste todo esto que pasó. Y esa era la idea de la residencia, hacer un aprendizaje intensivo que de otra manera lleva muchos años. Lo que pasa es que se deformó y entonces aparecieron las guardias castigos. Yo te conté, a mí me mandaron a cortar el pelo 3 veces el mismo día. Entonces, perdíamos lo bueno en lo malo,
Y en un momento dado lo malo en ciertos lugares superó por tanto a lo bueno que vino un cambio drástico en la forma de interpretar la residencia. Y hoy seguro que están mucho mejor en muchas cosas y los que estamos en el medio, que somos los de 40, no sabemos cómo recuperar lo que también sabemos que perdimos. A mí un residente que me dice que se tiene que ir al gimnasio me pone muy nervioso. ¿Por qué? Porque los pacientes están acá. Es tu momento de estar con ese paciente, verlo evolucionar, tenerle la mano. Vas a tener el resto de tu vida para ir al gimnasio. No digo no vayas al gimnasio, digo no me avises, que no esté en tu cabeza, que no podés quedarte con este paciente porque tenés que ir a otra cosa. Porque es tu momento, es el único momento en el que va a pasar eso. Después la profesión mismo te aleja de ese costado de la cama. Está bien que lo haga, nadie puede estar ahí toda la vida, pero si no lo viviste nunca, yo creo que te perdiste algo. No te va a ser peor médico, Vos estás pero te lo perdiste. bastante metido en docencia tanto en la facultad como en el hospital. Te quería preguntar justamente eso, ¿qué diferencias ves con tus épocas de estudiante y con los estudiantes de ahora? Y bueno, es que ahí me vas a hacer sonar un viejo. Yo lo que veo es lo siguiente. La pandemia transformó todo. Transformó también la forma entre la que los jóvenes se relacionan entre ellos, transformó la forma en la que estudian, y hubo avances tecnológicos en la pandemia que un año antes no se le hubiera ocurrido a nadie. Ya existían, pero el Zoom en la medicina no existía. Y de golpe el Zoom se convirtió en así vamos a dar clase de ahora en más. Y no puede ser ni la una ni la otra. Y el estudiante que venía del secundario de Zoom, de maestros que le daban clase por Zoom, que le subían videos pregrabados, y de golpe se encuentra con un profesor de la facultad que tiene 65 años y que nunca aprendió a abrir el Zoom, ni el Meet, ni nada. Y que agarra un pizarrón y empieza a escribir en el pizarrón. Y rápidamente deciden que el alumno, como no le puede seguir la marcha, es un alumno que no sirve. Y nadie se preguntó, digamos, ¿no será que estamos usando un método educativo de hace 70 años que algo tiene que es súper válido, pero que hay que ayornarlo para que eso que es válido lo podamos transformar en algo que el alumno pueda captar en este nuevo alumnado que tenemos? De hecho, vos que también sos docente, el alumnado que fuiste vos no es el alumnado que tenés ahora. ¿Ya soy viejo también yo? No, cambia mucho más rápido que antes. Yo creo que la diferencia entre yo como alumno y mi papá como alumno, que nos separaron 30 años, debe haber sido prácticamente nula. Yo usé el mismo libro de anatomía, tenía el mismo protocolo de estudio, íbamos 3 veces por semana, metíamos la mano en el cadáver, acá esto es un hígado, nos pasábamos el hígado como si fuera una pelota de rugby, no tenía demasiado valor educativo, pero digamos, había que aprender una medicina memorística, porque sí, ¿qué ibas a hacer? ¿Volver a los libros todos los días? Venía un paciente y decía, me duele el hombro, y vos ibas a ir a buscar el texto a ver cuáles eran los músculos del hombro. No existía, tenía que saberlo de memoria, tenía que saber todo de memoria. Yo terminé y deja de pensar, porque esto los va a poner en noción de lo viejo que soy y por otro lado de lo rápido que cambió. Yo empecé la residencia y creo que tenía un BlackBerry. 2012, Para los que no ponele, saben, claro, 2012, empecé la residencia en el 2012. Para los que no saben, un BlackBerry es el teléfono más incómodo del planeta Tierra, pero fue el primer teléfono, entre comillas, inteligente, ¿viste? Tenía tecladito, un mini mouse que se rompía permanentemente, pero tenía el trackball que no servía para un carajo. Fue furor y mandaba mensajes entre los Blackberries. Entonces vos tenías que tener un BlackBerry para poder hablar con otro que tuviera un BlackBerry. Sí, sí. Si no, te quedabas afuera del mundo. Pásame tu PIN. Claro, si no tenías que mandar mensajes de texto. No existía el WhatsApp. Y todo había que ir a buscarlo al libro o a PubMed, estarte en una computadora. Ya cuando yo era residente tercero, teníamos tablets y
celulares inteligentes, pero igual hacíamos búsquedas de internet. Hoy el pibe tiene inteligencia artificial en el teléfono. O sea, deberíamos concentrarnos en que aprendan a usar una herramienta en lugar de ignorarla y que él decida cómo va a usar la herramienta. Porque eso es mucho más peligroso, porque él va a decidir de usarla sin un criterio médico. Y nosotros deberíamos aprender a usar estas herramientas con un criterio médico para transmitir cómo se usan esas herramientas, manteniendo lo bueno y perdiendo lo absurdo. Y en este momento estamos combinando las dos cosas. Tenemos profesores que quieren que el alumno recite de memoria cosas, cuando hoy lo más importante es volver a la facultad del 1900. Yo quiero enseñarles a pensar, porque la información en el 1900 era un folleto así, que no se podía aprender de memoria porque no tenía ganas. Pensá que no había antibióticos, con lo cual, si tiene neumonía, ¿qué hacemos? Nada. Y si tiene un infarto, ¿qué hacemos? Nada. Y si tiene cáncer, ¿qué hacemos? Nada. Entonces, digamos, uno pensaría que era una medicina fácil de hacer, era la más humanista de todas. Era ir a tenerle la mano a los pacientes si sobrevivían bien y si no los acompañaste mientras se morían. Y yo creo que hay que volver a enseñar eso y recordarles, la ciencia avanzó y avanza tan rápido que la idea de que me lean de memoria el Cecil, que es un libro de medicina interna hermoso para leer, pero que se publica con 10 años de antigüedad. Pero cuando terminan de recopilarlo, ya es 10 años viejo. Y yo le pido al pibe que lo sepa de memoria. Y entonces viene y me lo recita de memoria, no sé si piensa, o sea, no sé si razona detrás de todo eso que acaba de decir, como lo dijo todo bien, no puedo menos que felicitarlo. Y ya sé que en 3 años se va a recibir y el 90% de las cosas que dijo pueden haber cambiado. Entonces, en lugar de ponerme detrás de, contame qué pensás. Vos le preguntaste esto a esta persona. ¿Para qué se lo preguntaste? ¿Qué querías saber? Estamos en, ¿qué es un soploné? ¿Qué sé yo? No sé si lo van a escuchar en su vida. ¿Y está mal enseñarlo? No. Pero deberíamos cambiar la forma de evaluarlo. Y el problema es que estamos inmersos en un estudiante que nos resulta distante porque no piensa ni actúa como nosotros, pero que a la vez busca, como siempre se buscaron ejemplos, alguien en el cual reflejarse, y a veces no lo encuentran porque somos tan cuadrados que somos irreflejables en su mentalidad. Un tipo que va y le dice a un chico de 20 años hoy que si no lee del libro y no memoriza del libro no va a servir como médico, el pibe lo tacha, ese ser humano no existe más. Que no le da el PowerPoint por problema de derecho de autor. Pero si todas las fotos de tu PowerPoint no tienen derecho de autor, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿cómo vos te vas a preocupar por el derecho de autor de un PowerPoint? Como si el pibe fuera a revender. ¿Y si lo revende qué? O sea, vamos perdiendo focos y ¿qué es más importante que me preguntabas originalmente? Entusiasmarlos. Mostrarles que nos gusta lo que hacemos, mostrarles que es apasionante, mostrarles que puedes estar con un humano, compartir los mejores y los peores momentos de su vida y estar ahí y, por supuesto, ejercer tu rol de médico, que es ofrecer la mejor y más actualizada medicina posible para que si su enfermedad tiene cura se cure, si tiene tratamiento se trate y si no tiene ninguna de las dos se lleve adelante de la mejor manera hasta que el final ocurra. Porque si no, no seas médico y acompáñalo de otra manera, qué sé yo. Sé un hermano religioso, un acompañante terapéutico. Hay otro montón de formas de acercarse. Hay en el aula, en la quinta cátedra, hay una frase que dice que enseñar no es llenar una vasija, sino encender una llama. Sí. Está ahí hace bastante tiempo esa frase. Desde Urucúa creo que está. Hace como 100 años, digamos, estamos hablando. Sí. Y, bueno, justamente tu viejo es jefe de esa cátedra, sí, y vos trabajaste mucho con él. Y es que el nepotismo es así. Quería saber qué aprendiste de él, cómo fue esa experiencia de trabajar con tu viejo. Bien. ¿Cómo es la experiencia de trabajar con tu viejo? Y ustedes se podrán contestar esto todos en su mente. Primero hice clínica médica donde casi no me cruzaba con mi viejo. Eso fue una linda experiencia porque los viejos jefes de clínica tenían muy claro que
al que más había que apretar era al hijo de alguien del hospital. Porque no porque tuviera que ser mejor que el resto, pero para evitar que se sintiera mejor que el resto. Que nunca me sentí, en ese sentido, tampoco era tan ególatra, nunca me sentí mejor que el resto, pero es un error en el que uno puede caer porque mucha gente te quería hacer favores para no pelearse con el hijo de Pérez de la Hoz. Entonces, venía muy bien, jefes como, me acuerdo, Melero, mi primer recorrida con Melero, a los 6 segundos de que yo empecé a leer una historia clínica, cerró la carpeta. Te la cerró. Así, la cerró. Y me acuerdo que me miró y me dijo, no, nene, vos todavía no estás para hablar. Y le dio la carpeta al R3. Y ya llevábamos un mes, por ejemplo, haciendo toda esta mímica. Y me acuerdo también estar leyendo una historia clínica y me acuerdo que hice un ingreso que era un desastre. Vos lo leía, cualquiera lo leía y sabía que yo debía estar precoma del sueño, pero no se entendía nada de lo que yo había escrito. Entonces me cierra de vuelta la carpeta, se la da a Beltri en la mano, que es otro médico en la sala, y le dice, llámelo al doctor Pérez de la Hoz y avísele que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, pero su hijo es incapaz de aprender. ¿Cómo te lo tomabas vos eso? Y dolía mucho, pero por otro lado te desafiaba, porque vos sabías que esa historia estaba mal. O sea, si uno es autocrítico, uno sabía que eso estaba mal. Y venía de él, de ese tipo de jefe, no era la violencia que uno por ahí, que no lo conoció, la percibe. ¿Por qué? Porque él era el primero en saltar por nosotros si había algún quilombo o algo. Entonces, él ejercía eso porque él no se iba a conformar con que vos hubieras hecho una historia más o menos bien. Tenía que estar perfecta o lo más cerca posible a perfecta. Entonces, ver que un residente se empezaba a poner cómodo con el trabajo más o menos hecho, lo volvía loco. Porque era esa sensación de mejoraste mucho, pero no te haces una idea de lo que te falta. Y vos pasabas a segundo año y Melero se transformaba en otro tipo. Ya te trataba diferente. ¿Y en cardio tu viejo tenía esa actitud también, con vos? Con todos. Mi papá es un tipo muy respetado por sus residentes, yo creo que porque era así, pero todos recordamos las recorridas de Pérez de la Hoz en la unidad coronaria como una de las sensaciones más... Pocas veces te sentías tan estúpido como en la recorrida. Y yo creo que tenían un rol. Hoy, esto es lo que tiene que ver con las nuevas generaciones. Si hoy hiciéramos lo mismo, probablemente se sentirían que los estamos avergonzando enfrente del resto. Y en realidad no te estaban avergonzando enfrente del resto, te estaban mostrando a vos y el resto miraba para también aprender en qué claramente no habías pensado. Entonces mi hijo, por ejemplo, se paraba al lado de la cama, ponía el brazo así, y te decía, a ver, empezá a contármelo. A la tercera palabra te decía, no. Y lo miraba al paciente y le decía, ¿te le dolió el pecho? El paciente contaba algo totalmente diferente de lo que vos habías escrito. La historia de la vida del alumno de medicina. Y del residente. Y entonces te decía, ¿cómo es? ¿Lo que dice él o lo que decís vos? Digamos, y mi papá fue residente, entonces sabe que esto pasa. Pero también sabe que no puede ser excusa el cansancio, el facilismo, él ya le puso el tratamiento, el interno me lo dijo, para que todo encaje. Que armar una historia linda, una historia prolija. Entonces, en cada raja que tenía la historia clínica, él metía el dedo. Y entonces todos íbamos aterrorizados, porque a veces te agarraba el interno y te decía, si pregunta, le pasaste 2 furos, no 8. Y vos le mirabas y decías, pero si le pasamos 8. Sí, pero si decís 8 se va a enojar. Y si se va a enojar si pasamos 8, ¿no será que no deberíamos haber pasado 8? Y entonces esas situaciones eran divertidas, pero por otro lado te ponían en esta situación de estrés constante. También generaba mucha discusión, porque yo después tenía que ir a comer a mi casa. Entonces ibas el fin de semana y eso conllevaba una discusión de, che, no podés, esto así, qué sé yo, y demás. Te quería preguntar ahora fuera del hospital por tus hobbies. Sé que tuviste cosas interesantes. Escribiste un par de cosas, tuviste un fanatismo por la música particular. A ver, mis hobbies. Yo de chico jugaba al rugby. Me gustaba mucho entrenar, mucho más que el partido.
porque en esto de, hoy mirando para atrás casi psicoanalíticamente, en esto de que no me gustara no rendir del todo bien, yo no era un gran jugador de rugby, con lo cual, pudiendo haber jugado mejor, jugaba más en el molde, porque en el molde, viste, rendía. Entonces siempre era un jugador promedio, nadie te iba a decir qué malo que es Alejo, pero nadie iba a decir cómo destaca. Y si alguna vez hubiera descubierto que tenía una habilidad que destacara, jamás la iba a usar en un partido, pues si me llegaba a salir mal, no lo iba a tolerar. Entonces yo tenía un entrenador que me decía, si jugás un partido como entrenás, te subo al primer equipo, pero te negás a hacerlo contra los contrarios. Y era cierto, yo contra el contrario, prolijito. Pero el rugby jugué hace 14 años. Me resultó muy divertido. Después del rugby cambié de deporte, empecé a navegar a vela, me pareció apasionante. Esto también, ahí viene el otro a llorar pobreza. Mi tío tenía un velero, me invitó, me fascinó la idea de movernos a vela como Colón. Ahí surgía el Edipo antropológico, ¿viste? Andar en un barco que te lleva el viento. Entonces hice el curso, qué sé yo, navegué un par de años, después lo dejé con la residencia, no tenía más tiempo para ir a navegar y después no navegué más. Y escribir me gustó siempre. Yo creo que en la adolescencia todos tiran un verso. Forma parte del sufrimiento hermoso adolescente, ¿viste? Y ahí, como cualquiera, escribía un montón de basura, ¿viste? Que uno lo vivía y que te permitía exteriorizar lo que sentías, pero que bajo ningún punto de vista puede ser considerado literatura. ¿Escribías cuentos? ¿Escribías poemas? En la adolescencia, poesía, ¿viste? Te sentías Borges. Todo era amor, desamor, sufrimiento, llantos. Esa tarde, claro, no me miraba y yo volvía a casa y, ¿viste? Bella. Proponía, claro, toma mi alma y destrózala, ¿viste? Todas esas cosas exageradas propias de la adolescencia que son tan divertidas porque después fueron decantando y a medida que fueron decantando y uno va leyendo más y se da cuenta cada vez más que lo que escribe es un espanto, fui modificando. Claramente lo mío no era la poesía y me empezó a gustar escribir cuentos cortos, ensayos, muchas cosas autorreferenciales porque me permitían sacarlo de adentro. En un momento escribí una gansada para un concurso de Reimers. ¿Publicaste algo? No, jamás. Primero moriría que mostrar esas cosas, pero sí me acuerdo que una vez en un golpe de valor, Reimers rifaba un estetoscopio. Entonces no podía quedarme afuera. Entonces era un concurso literario y había que escribir algo. Y entonces yo escribí un ensayo de 3 o 4 páginas que se llamaba Mis razones, que era como mutaron mis razones de cuando entré a la facultad a cuando terminé la facultad, de por qué quería ser médico. Yo justo estaba en el internado. Y bueno, con ese gané el premio, por suerte me gané el estetoscopio. Pero debemos habernos presentado... Muy bien, felicitaciones. Debemos habernos presentado 3 personas y ganamos primero, segundo y tercer premio. Al podio estoy seguro, digamos. Claro. A mí es como me gusta competir. 3 para 3 cargos. De cuando me presenté a la residencia de cardiología fue el único año que nos presentamos 3 para 4 cargos. Perfecto. Entonces por lo menos me quedé tranquilo que no me eligieron por ser el hijo del jefe, porque digamos, de hecho tuvimos que salir a buscar uno, porque no completábamos los cargos. Pero escribir es una forma de tratar de sacar tanta angustia. Lo que pasa es que después lo lees y decís, este pibe camina por una cornisa muy delgada y baqueteada, pero porque es como me sale, qué sé yo. Yo soy muy feliz a pesar de todo. Si no, vengo a transmitir como una suerte de tristeza interna que la tengo, pero no es el sentimiento que me domina. Tengo una hermosa familia, mi esposa, mi hijo, mis padres, mis hermanos, mis 17 primos, un grupo de amigos que está conmigo desde que estamos en primer grado, un grupo de profesionales, médicos, estudiantes con los que me he rodeado y que los más cercanos todos los días revalidan el entusiasmo. Entonces uno puede ser feliz. Lo que pasa es que a mí me absorbe después
la ira y la ira del sistema que me produce el sistema se termina por convertir en pena porque no encuentro la manera de cambiarlo. Y otros hobbies, qué sé yo, tocar la guitarra. Sos un tipo de... Toco muy mal la guitarra. ¿Tenés algún tipo... tocás muy mal la guitarra? Pero pésimo. O sea, tocás la guitarra, pero muy mal. Soy incapaz de seguir un ritmo. Perfecto, yo estoy en la misma con el piano. Pero la toco para mí. O sea, para mí y a Benja. Ningún otro ser humano puede escuchar, pero no puede reconocer una canción. O sea, si yo sé los acordes de la canción y si la estoy cantando encima y alguien tiene media oreja, ni siquiera oído, media oreja, te dice, Alejo, no estás tocando lo que estás cantando. Pero a Benja le gusta. A mí me gusta, yo tengo 3 guitarras, un ukelele, Benja 2 armónicas. Va a mí pensar me que las encanta la canciones música. son como otra cosa de lo No, que él son. tiene ritmo. El otro día veníamos en el auto. Veníamos en el auto y me dice, el ritmo de esta es... Y le digo, no, olvídate. No puedo seguir el ritmo de mi propio latido. Menos voy a seguir el ritmo de una canción. No sé, no me voy a dar cuenta nunca. Nací sordo para eso. ¿Qué le voy a hacer? Podría ser un cuento, es un cariodo sin ritmo. Algo. Pero hay que hacer algo que no sea lo médico. Y yo soy el peor en eso. Porque a mí me reabsorbe rápidamente. Entonces es como, ¿con qué te distraes de los pacientes dando clases? ¿De qué? De medicina. Y cuando estás cansado de hacer medicina, ¿con qué te distraes? Escribo un artículo sobre qué? Medicina. Y chabón, ¿no tenés algo por fuera? Cositas, pero... ¿Tu familia? Por eso, fundamentalmente mi familia, que es por lo que yo el viernes a la tarde tiro el celular y el domingo a la noche lo agarro de vuelta. Si estoy con ellos dos, ¿quién me puede tener que llamar? O sea, no tengo otra respuesta que darle a nadie. Pero así como hay gente que pinta y explora la pintura y estudia... No, yo no tengo ningún hábito de eso. Soy muy curioso y entonces salto de muchas boludeces y me encanta leer novelas, todo lo que sea literatura. Cuanto más sufran, mejor, porque... ¿Alguno? como se llama esto, permite hacer catarsis. Entonces... te agarrás una novela sobre un testigo de Jehová que no se quiere transfundir y llorás y llorás. De medicina también. No, porque es sobre una jueza, se llama La Ley del Menor. Léanlo porque es espectacular, tiene una película. Pero lo que voy es, saqué toda esta angustia que no sabía por dónde sacarla. Yo no soy de llorar, salvo con Caro. La psicóloga muchas veces me decía, ¿por qué no llorás? Estos son estas sesiones. Y le digo, yo lloro con Caro o con una novela. Al psicólogo vengo a responderle lo que me pregunta porque me dijeron que tengo que venir. Perfecto. Pasaba bárbaro, el psicólogo conmigo, una frustración. Dice, acá tengo laburo. Acá sí, olvídate, carne de diván fuerte. ¿Dónde te ves en 10 años? Con 2 stents. ¿Dónde me veo en 10 años? ¿Qué sé yo? No sé dónde me veo. Es una época de mucha crisis nacional y eso arrastra a la personal. La crisis de los 40 no es fácil, mira el corte de pelo. Pero, ¿qué me gustaría en 10 años? Encontrar la manera de llegar al sistema y si no soy yo, encontrar a alguien que pueda ir generando los cambios en el sistema que faciliten el acceso de los pacientes a la salud y a los médicos el espacio para darse el tiempo para disfrutar de la atención de sus pacientes. No sé todavía cómo llegar ahí en 10 años, pero creo que es lo que necesita. No nos faltan buenos médicos. ¿Te ves transicionando desde la cardiología a algo más sistémico de salud pública o pensás desde el hospital? Esa es la patología. Yo lo pienso todo desde el hospital, porque creo que si todos hacemos lo mismo en nuestro lugar, y por eso vine, porque yo creo que ustedes lo están haciendo desde acá. No sé a quién, pero seguro que a alguien esto les sirve. Y que ustedes se tomen el laburo de invitarme a mí, que no me diferencio en nada del resto, porque creen que tengo algo para decir, que alguien puede ayudar, es querer ayudar a alguien.
Si todos quisiéramos ayudar a alguien y todos quisiéramos que algo funcione mejor, y eso que funcione mejor redituaría necesariamente en que estemos mejor todos, no puedo entender, esto es con lo que no puedo entender por qué no lo hacemos todos. ¿Entendés? Mi mamá me cargaba porque la primera gansada que escribí se llamaba El buenismo. Una estupidez atroz. Me da vergüenza autocitarme. Pero sí mi mamá me cargaba porque yo le decía que lo que no entiendo es cómo la gente no es buena aunque no quiera ser buena. La bondad tiene un rédito egocéntrico. Difícil de comprenderlo, pero si no puedo apelar a la bondad desinteresada, apelemos a la bondad interesada. Pero apelemos a algún grado de bondad. Entonces, a mí no me cabe en la cabeza porque la gente decide ser mala. No tengo la respuesta. Si la tuviese, estaría muerto. Me gusta la idea que igual que vos estás poniendo tu parte claramente y nosotros... No sé, yo no quiero sentirme como que pongo mi parte porque no sé qué hago en el hospital. Pero voy. Y trato de ver si convenzo a alguien. Para mí bastante. Quiero ver si convenzo a más gente de que se puede hacer mejor y si empujamos todos para el mismo lado, no podemos no mejorar. No podemos no mejorar si empujamos todos para el mismo lado. Pero hay que tomar decisiones. Y a mí también me parece que eso en las facultades, muchas veces no se discute. Y con esto, pregúntenme lo que quieran o córtenme, pero no sé cuál será la experiencia de los que estudiaron otras cosas, pero hay una bajada de línea muy rápida que es la de la frustración del profesional. ¿Viste? Cuando te dicen, no, yo hoy no estudiaría medicina de vuelta. Mira, flaco, no des clases. Si ese es tu comentario para el que está arrancando, no des clases. Te morís de hambre. Primero que no es cierto, señor, lo vi llegar manejando un Mercedes-Benz, así que hambre no puede estar pasando, salvo que esté comiendo bulones. Y la otra es, sí te tienen que decir una realidad que aplica para mí al humano en general y que las nuevas generaciones la tienen mucho más clara que las nuestras. ¿Cómo querés vivir? ¿Qué vida querés tener? Bueno, ¿es compatible la vida que querés tener con la elección vocacional que tenés? Si sí, fantástico. Si no, pregúntate qué pesa más en tu vida y no hay respuesta correcta. ¿Cómo querés vivir? O tu vocación de lo que querés vivir. No hay una respuesta correcta, pero a veces las dos no van de la mano. Y lo que genera mucho conflicto, mucha frustración, mucha angustia en los profesionales es cuando se dan cuenta que querían esto, y como las dos no son compatibles, las fusionan de una forma donde ellos saben que deformaron las dos. Entonces, ni disfrutan la vida que tienen, ni cumplen la vocación, y eso frustra mucho, pero lo pueden pagar. ¿Entendés? Entonces, a mí el tipo que quiere ser plástico porque sueña con ser plástico me parece genial. El tipo que termina haciendo Botox y quería hacer anatomía patológica me da pena. ¿Por qué? Porque terminó teniendo que encontrar la vida que quería vivir con alguna herramienta que le ofrecía la medicina, porque en algún momento se frustró y eso que él quería hacer, que probablemente era el mejor anatomopatólogo en su mente, se convirtió en alguien que pone Botox. Cuando hay gente que tiene vocación de plástico porque le gusta la estética, y esto aplica a todo, a la psicología, a la ingeniería, Yo no te puedo prometer éxito. Vos querés éxito, no sé qué te promete el éxito, pero vos querés dormir tranquilo, hacer algo que te guste, que lo hagas bien, que lo hagas responsablemente y que para hacerlo no cagaste a nadie. Y después vivirás con más o con menos dependiendo de qué decisión tomaste. No hay vergüenza en querer tener plata. No hay vergüenza en querer tener plata. Hay vergüenza en hacerla de una forma que no sea ética. Y que vos te niegues o te tengas que justificar la forma en la que ganás la plata, te pone en un conflicto. Te hago unas últimas preguntas, estamos hacia el final. 5 minutitos. Preguntas tranqui igual. La primera Con todo te voy a llevar algo deprimente. ¿Qué
esta Si la postura fe es ocupa algún de la- rol en tu vida. Sí. Bueno, yo me crié en un colegio católico, en una familia católica. Tengo todos los sacramentos tomados. Benja va al mismo colegio que yo. Caro y yo nos conocimos en ese colegio. Y mi papá iba a ese colegio. O sea que hay un claro Edipo en toda esta cosa, digamos, pero la fe, la que sea, le da un sentido a veces ulterior a nuestras acciones. Y para mí la fe tiene un lugar incluso en la mente humana, aún del más acérrimo ateo. Hay algo, porque si no, ese es al único al que yo le puedo comprender la pura maldad. Digamos, porque todo redundaría en una cuestión casi cívica. Para mí no hay una fe superior a la otra, no hay una fe verdadera. ¿Y en tu vida cuál es Y esa? la mía es la católica porque pasa que cuando uno habla del catolicismo, que no es el cristianismo, yo me crié en la católica apostólica romana, yo veo en una mitología, porque esencialmente sus orígenes son mitológicos, no tengo la capacidad de creer que el mundo se creó en 7 días, digamos, son explicaciones mitológicas, pero es una línea en la que puedo creer, a la que me aproximo de una forma más personal, algunos dirían vago, que a través de la iglesia. Pero yo no critico a la iglesia como se la suele criticar, porque la iglesia es una institución humana. Y como toda institución humana, es imperfecta. Y yo nunca pretendo tampoco que la gente acepte las religiones del resto ni las profesiones del resto como son, porque no tienen por qué aceptarlas, para uno mismo, así como nadie puede imponer la propia. No hay una mejor. Yo tengo colegas que son judíos, tengo colegas que son ateos, jamás se me ocurrió ver cuál es la mejor de nuestras religiones. ¿Qué hacemos? Nos ponemos a ver quién llegó más lejos, quién tiene el año más lejano, quién habla un idioma más antiguo. No tiene ningún sentido. No tolero la idea de la imposición y tampoco tolero la crítica desde afuera. Por ejemplo, si yo decidiera mañana criticar al judaísmo, lo primero que tienen que hacer es, primero, descartar mi opinión por completo. Porque lo primero que tienen que hacer es, miren, no es judío, sí. No sé qué le molesta. O sea, yo me acuerdo que muchas veces en el Otamendi tenía pacientes judíos que yo los atendía y obviamente le decía, no hace falta que, por ejemplo, si eran ortodoxos, yo decía, por favor, no necesita retirarse todas las vestiduras, yo puedo hacer el ecocardiograma por debajo. Y me decían, ¿usted es paisano? Y le decía, no, ¿y cómo sabe que no me quiero sacar? Y le digo, porque conozco, vivo en el mismo planeta que ustedes. Le digo, ¿y quién soy para decir, no, todo afuera, violento a una persona y a sus creencias? A mí que me afecta meter la mano abajo de la remera. Entonces yo no cuestiono nada de lo que haga el resto, siempre y cuando el resto esté bien haciéndolo. Perfecto. Y para mí esto me lo dio la antropología. La mirada antropológica de mi mamá. Cada vez que un pueblo, una religión, un dogma, decidió que algo necesitaba cambiar, cambió. A través de un sigma, de una revolución armada, social, pacífica, lo que sea, pero cambió. De hecho, así es que el cristianismo se va subdividiendo cada vez que algo no le gusta, digamos. Así es que el judaísmo tiene un judaísmo ortodoxo y otro que no es ortodoxo. Así como el islam tiene varias diferencias entre distintos grupos. No es que... entonces cuando alguien viene y dice, no, porque, qué sé yo, las hacen usar pelucas o burkas, o las hacen usar, yo veo que las usan. No sé si las hacen usar. Es más, estoy convencido que el día de que no la quieran usar más, no la van a usar más. El problema es si se los imponen. Y ahí es donde sí surgen otros problemas que en Argentina, por suerte, no tenemos. Es un país tan liberal en ese sentido. Sí. Acá a nadie se le ocurre.
En muchas cosas es un país muy malo, pero en otras cosas es un país que hay que reconocer que O sea, escucho es muy permeable. en varias cosas que decís algo como fuerte de inclusión, tanto social como religiosa, cuando hablaste de la medicina. No sé si esta pregunta va a ser fácil de responder, Ninguna fue fácil. pero quería saber para qué pensás que estamos acá. Fua. Y terminamos con esa. Te tiro esa. ¿Pero qué sos, Víctor Frank? No sé. ¿Para qué pensás No vos? tengo idea para qué estamos acá. Para ser felices. Supongo que para ser felices. Que no es lo mismo que estar contentos. Uno puede ser feliz y haber atravesado grandes periodos de dolor. Pero creo que es para ser feliz, y la forma de ser feliz, y ahora sí lo voy a parafrasear a Frankl, es encontrar un sentido a la propia existencia, que no necesita ser la que yo creo que debe ser. No necesita ser ayudar al otro, aunque creo que es una gran forma, pero porque es la que creo yo. Pero darle un sentido a tu vida. ¿Cuál es el sentido de tu vida? Y creo que en esto va la vocación. ¿Vocación de qué tenés? Porque para mí todos mejoran el mundo cuando siguen su vocación. ¿Tu sentido? Yo quiero ser feliz, quiero que Benja sea feliz, quiero que Caro sea feliz conmigo, y quiero que la gente esté bien, toda la gente esté bien. Yo no pienso ser el que haga que toda la gente esté bien, pero había un pensador católico ruso, que excede por supuesto al catolicismo, pero que a mí la desigualdad me afecta mucho, porque no se puede acabar, siempre va a haber alguien que tenga más y alguien que tenga menos. Pero él decía que igualdad o equidad es que nadie sea tan pobre como para tener que venderse y nadie sea tan rico como para poder comprarlo. Y estoy parafraseando porque seguro me equivoco. Pero a mí me encantaría un planeta así, donde nadie esté sometido a los vaivenes de lo que otro decida porque no tiene alternativa, y nadie tenga tanto que pueda decidir los destinos de todas las personas. Mientras eso pudiera ocurrir, creo que tiene que ver con encontrar nuestro lugar. A mí me cuesta pensar que alguien tiene por vocación dominar al mundo, tomar decisiones por el resto. Sé que los hay, pero me cuesta incluso imaginarme cómo llegaron a eso. Y con todos los vericuetos que fuiste contando de tu vida, ¿sos una persona feliz? No siempre, pero creo que sí. Creo que en suma sí. Y esto que te digo, no siempre estoy contento. Probablemente la emoción que más siento fuera de mi casa sea ira profunda, porque me indigna lo que veo. Mucha felicidad cuando llego a mi casa y me encuentro con un niño que ya me pregunta. Ayer me dijo que quería ir a regalar petróleo a Cuba. Porque vio en el noticiero que... Juntó como dos Porque mundos. vio en el noticiero que Cuba la estaba pasando mal porque no tenía petróleo, y me dijo, cuando sea grande voy a poner un puestito de petróleo en Cuba. Y le digo, ¿para qué? ¿Para vender petróleo? No, me dice, para regalarlo. Si la noticia decía que le faltaba. Esa inocencia que tienen los niños no deberíamos perderla. Y esa idea, cualquier adulto pensaría en, si tuviera un barril de crudo, ¿sabes cómo lo vendo? Un niño piensa, ¿sabes cómo lo regalo? Porque ¿Vos pensás parecido? Sí, yo probablemente lo regalaría, pero quiero creer que lo regalaría. Hay que tener el barril de crudo para ver si lo regalás. Y la evidencia demuestra que los que tienen los barriles no regalan. Pero ser feliz es eso, y también es permitirse sufrir. Nadie puede ser feliz, nadie puede estar contento todo el tiempo. Cuando la gente se muere, uno no puede estar contento si no estás desquiciado. Cuando los trabajos no salen como uno quiere, es normal frustrarse. Cuando la economía no te acompaña, es normal frustrarse. Es normal asustarte cuando la pareja no funciona bien. Es normal estar asustado cuando uno está enfermo. Yo no me divertí cuando terminé internado por las convulsiones. No es que dije, ahora puedo verlo desde adentro. Pero no deja de ser una vida
Feliz, Con sentido. no me falta nada. No necesito, me divierte me divierte planificar cosas, pero no necesito más nada. Mi hijo come todos los días, mi señora y yo nos dedicamos a lo que nos encanta. Cuando nos ofrecieron irnos a trabajar afuera, nos quedamos por la familia, y aunque hoy suene hasta estúpido, por la UBA, porque los dos sentimos, ella es profesora en la FADU, los dos sentimos que tenemos algo para darle a la Universidad de Buenos Aires, que tanto nos dio, y que irnos nos impediría devolvérselo. No somos la UBA, no vamos a cambiar la UBA, pero nuestro pequeño reducto, que a veces es mi comisión de 7 alumnos o el público de mi stand-up en Fisio, hago lo que puedo para que se sientan a gusto en un lugar que no es cariñoso, no es agradable, pero quiero ser el que les diga, lo que les dijo el que está deprimido en el aula de al lado es cierto, pero también es cierto esto, que a mí me encanta venir a dar clases, me divierto con ustedes, me da la oportunidad de conocer gente como vos y todos los demás ayudantes de tu camada anterior y de la camada que le sigue a la tuya, chicos jóvenes dispuestos a trabajar gratis para ayudar a sus compañeros. Ese es el buenismo más claro, porque aún si lo haces solo por poner en tu currículum que fuiste ayudante, que esa es la parte egocéntrica, estás ayudando a alguien dándole clase que de otra forma no tendría profesor. Y me los encuentro y yo digo, si todos estos chicos vienen, no podemos estar tan mal. Pero creo que después la falta de guía y la falta de entusiasmo nos dispersa, nos separa y nunca formamos una fuerza. Y no sé si es una cuestión de electrones o qué, pero a los negativos los juntan todos, digamos. A los positivos nos dispersan y a los otros se juntan todos. Yo creo que vos no lo vas a decir nunca, pero para mí sos un tipo que hace una diferencia. De hecho, este podcast, lo dijimos en la introducción, en gran parte es por vos. No sé si vas a cambiar el sistema. No lo voy a cambiar. Solo vos. Pero bueno, vamos a tirar para el mismo lado, si te parece. Me parecería genial y no me cabía menor duda. Y te lo dije siempre, yo con lo que más disfruto es con todos los chicos que ya pasaron por las aulas en las que me tocó estar y ya sé que son mejores que yo en lo que hacen. Y en una época eso me hubiera generado un conflicto. En serio, en una época me hubiera generado un conflicto tener que reconocer que alguien ya era mejor que yo varios años antes. Hoy no solo no me genera conflicto, sino que me llena de un profundo orgullo, y acá es prestado porque ni siquiera depende de mí, pero haber podido formar parte de alguna idea que le quede en algún lado, porque están destinados a cambiar esto. Yo creo que la generación de ustedes está mucho más destinada que la nuestra a cambiar esto, porque no se bancan el status quo, no tienen esa vocación de agachar la cabeza que teníamos hasta hace 15 años. Y creo que tienen más intenciones de cambiarla que de escaparse. ¿Todos? No todos. Nunca van a ser todos. Tampoco eran ninguno antes. Yo creo que mi papá hizo su gran esfuerzo por cambiar las cosas. ¿Y vos lo estás haciendo ahora? Sí, pero no sirve que él hizo algo y yo haga otra cosa. Necesitamos una hilera de gente, todos tirando para el mismo lado. Y alguno cada tanto va a entrar. Y yo ya aprendí que necesito uno cada tanto. Uno cada tanto Bien. Que me recuerde por qué me gustaba hacerlo cuando empecé. Sí. Bueno, ya estamos pasados de hora. Fue muy interesante y te agradezco un montón. No, olvídate, a mí me encantó. Gracias. No sé si les sirvió a ustedes. Muchas gracias por escuchar. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Los invito a seguirnos en nuestras redes. Tenemos un Instagram que se llama Ser de Grandes. Ahí vamos a poner las novedades con respecto a charlas próximas y también los highlights de esta entrevista. Y es una invitación también a ustedes a que si quieren comunicarse con nosotros por ahí, pueden hacerlo. Nosotros vamos a responder los mensajes. Y si durante la entrevista
pensaste alguna pregunta o algo que te hubiera gustado saber que yo no le pregunté a Alejo o un tema que no charlamos, también nos podés escribir y nosotros tenemos su contacto, le podemos preguntar y podemos subirlo por ahí para generar un intercambio más fluido con ustedes. Muchas gracias.